Si usted se ha informado, autoridades nacionales e internacionales señalan que la violencia infantil tiene su origen precisamente en los hogares en Costa Rica, que se está viviendo una guerra y de ahí nacen muchos males para la sociedad costarricense. ¿Qué plan tendría usted para luchar contra la violencia infantil? El gran problema de la seguridad en general, que la violencia infantil es una manifestación de ese problema de inseguridad, porque es incluso inseguridad a lo interno de los mismos hogares, tiene un origen. El problema es que estamos viendo casi siempre las consecuencias en estos actos de violencia, pero no vemos el origen, y el origen es al que hay que ponerle un fin, y es la desigualdad, es la falta de oportunidades, es el abandono, es la falta de oportunidades de educación de las familias, de la gente. Eso genera una serie de frustraciones, genera una serie de vulnerabilidades de estos grupos sociales o de la gente en general, que termina violentando, digamos, a sus propias familias. Entonces, fundamentalmente, además de fortalecer el PANI, por ejemplo, para que siga teniendo una labor clave en esto, tenemos que darle oportunidad a la gente, oportunidades de trabajo, oportunidades de que se puedan educar, de que puedan haber manifestaciones artísticas, de que se apropien otra vez del espacio público, que un poco tengan distracciones para que no terminen las frustraciones de la vida, que ya es difícil, terminen, digamos, comprometiendo lo más importante que tenemos, que es nuestra niñez. ¿Usted cree que eso está ligado entonces a el tema de narcotráfico o de prevención de narcotráfico y crimen organizado, que nos lleva a esta pregunta, según los especialistas del movimiento Pro Costa Rica, que es que Costa Rica está perdiendo la batalla en esos aspectos, incluso si se compara con el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y Salvador? ¿Cómo explica usted que estemos así, estancados o incluso por encima de países como ellos, en las mismas condiciones o incluso ellos como peores condiciones, desigualdades? Porque estamos equivocando la estrategia, porque ya está requete demostrado que la estrategia cuasi militar, frontal, no está logrando los resultados. No lo están logrando en Centroamérica, no lo está logrando en Costa Rica, no lo está logrando México. El problema aquí es que tenemos que darle vuelta a las prioridades en materia de seguridad. ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Alguien se ha puesto a pensar cuál es la situación social de la gente que está llenando las cárceles? Dígame, si hay una persona en la cárcel por evasión fiscal, ni una. ¿Cuántas personas delincuentes de cuello blanco están realmente en la cárcel? ¿Eso qué significa? Estamos criminalizando la pobreza, estamos atacando la consecuencia, es decir, el dolor de cabeza, estamos viéndolo, pero no estamos viendo el tumor que genera el dolor de cabeza. ¿Y cuál es ese tumor? La desigualdad, la falta de oportunidades. El Estado tiene que meterse, primero, a apropiarse del espacio público. O sea, las comunidades tienen que volver a ser dueñas de su barrio. Pero ahí tiene que estar el Ministerio de Cultura, el deporte, para que las comunidades puedan apropiarse nuevamente de esos espacios. Y tienen que venir acompañados con oportunidades de educación, que logren terminar la escuela, el colegio, tengan oportunidades de trabajo. Eso los va a hacer menos vulnerables con el tema del narcotráfico, y por lo tanto vamos a empezar a combatir al narcotráfico donde más les duele, ¿verdad? Y además hay que combatir a los grandes jefes de la droga. ¿Cuántos grandes jefes de la droga están en la cárcel? Ninguno. ¿Cuáles serían las medidas que tomará para devolver a Costa Rica los índices anteriores de seguridad a la época del 2010-2014, gobierno de Laura Chinchilla? ¿Y qué piensa que ha pasado en este gobierno, que se han incrementado de nuevo las tasas de homicidios y feminicidios? Las tasas de homicidios efectivamente se han aumentado por el crimen organizado, por el sicariato, por la lucha entre pandillas. Fundamentalmente ese es el rubro por el que se ha aumentado. En eso es esa receta que les he planteado, no criminalizar la pobreza. Es decir, hay que seguir persiguiendo al que vende la piedrita de crack, al que está fumando marihuana en un parque, o vamos a perseguir realmente a los que realmente encabezan eso. ¿De qué estamos llenando la cárcel? ¿Verdad? Eso es un primer punto. El segundo punto es que efectivamente... ¿Y cuál sería la diferencia de lo que usted propone? Que vamos a perseguir lo que realmente debe ser perseguido, la cabeza, no las consecuencias. ¿Cómo? Pero además tenemos que darle, nuevamente, insisto, el problema más grave
de aumento de violencia es la desigualdad, es la falta de oportunidades. Entonces tenemos que volcar al Estado otra vez a que, insisto, devuelva el espacio público a la gente, que la gente pueda apropiarse de su barrio. Solo el hecho de que haya un espacio público, un parque, que no esté tomado por los narcos, sino que esté tomado por una comunidad activa, que haya actividades artísticas, que haya actividades deportivas, solo eso ya hace a la comunidad más segura, ¿verdad? Pero además, si a esas personas les damos posibilidades de educación y posibilidades de empleo, vamos a limitar la posibilidad de que sean el caldo de cultivo para la inseguridad. Porque ¿sabe qué es lo que va a pasar? Podemos llenar este país de cárcel, meter a toda esa gente a la cárcel y vamos a ocupar campo. Porque mientras no terminemos con la pobreza, no vamos a eliminar lo que crea realmente la delincuencia. En ese sentido, ¿usted está de acuerdo con la actual ministra de Justicia y con la política del gobierno de dar beneficios carcelarios y que estén afuera? Yo creo en la justicia restaurativa. ¿Sabe cuánto cuesta un reo por mes en la cárcel? 700,000 pesos por mes. 700,000 pesos. ¿Cuánto cuesta la mejor universidad de este país si lo estuviéramos en la universidad y no en la cárcel? Entonces, mire, dependiendo del delito, es más provechoso para nuestra sociedad que esa persona tenga una segunda oportunidad, pero que tenga que pagar, sí, la deuda con la sociedad, pero ¿a partir de qué? De hacer trabajo de utilidad pública, de alguna manera devolverle a la víctima el daño causado y podemos salvar a ese ser humano. Si lo metemos en la cárcel y si todo es cárcel, podemos echar a perder a alguien que todavía podríamos rescatar. Y por eso es que yo sí creo en la justicia restaurativa, creo en las segundas oportunidades, pero obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los estudios y saber a quién se le da esa oportunidad. Porque además el tema es, ok, les damos la oportunidad que salgan. ¿Salir a qué? Tenemos que garantizar que tengan trabajo, que tengan educación, que tengan qué hacer, porque esa persona tiene una oportunidad, sale, lo único que encuentra en su barrio es otra vez vender droga, después va a terminar otra vez en la cárcel.